Estamos dando de nuevo la bienvenida a este que será ya los últimos temas de esta serie de ayuda espiritual. Y les habla de nuevo el pastor Juan González desde la congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y vamos a continuar con estos últimos temas para las personas que siguen el canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Les animamos a ver la serie completa de estos temas para personas que andan buscando mejorar su relación con Dios, andan buscando entender mejor las Escrituras y sobre todo aplicarlas para su vida, para su familia, para su relación. Este es el lugar oportuno. Voy a quitar rápidamente aquí la cámara para mostrarles el tema que vamos a compartir el día de hoy. Este tema lo hemos titulado a manera de pregunta: ¿de dónde provienen las raíces bíblicas de nuestra fe? Y como un subtema le hemos puesto conociendo nuestra herencia espiritual. Y ahí tenemos enseguida dos pasajes que van a ser la base o el inicio, la introducción de esta enseñanza. El primer pasaje es Juan 4:22, palabras del Mesías, Yeshua, que le dijo a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Estas palabras, después de una breve charla con ella sobre cuál era el lugar apropiado de adoración, Yeshua le dijo: porque la salvación viene por medio de los judíos. Y esto es algo que todavía muchos cristianos no han podido entender, de dónde viene nuestra herencia espiritual. Y también Romanos 3, del 1 al 2, que dice: ¿cuál es la ventaja de ser judío? Esto lo dice Pablo y él mismo responde y dice: tiene muchos beneficios. En primer lugar, a ellos se les confió toda la revelación de Dios. Fíjense, ahí está. Ellos fueron los primeros, los elegidos, los llamados por el Señor con un propósito, y para ello el Señor hizo pacto con ellos, les dio sus leyes, mandamientos, sus instrucciones, les dio la Escritura, que hoy nosotros tenemos también como la base de nuestra fe. Y hoy vamos a entender entonces en dónde están nuestras raíces originales, nuestra raíz de fe, y vamos a conocer cuál es nuestra herencia espiritual. Así es de que, como siempre, a las personas que siguen este canal en YouTube les pedimos que tomen nota de estos temas, hagan sus comentarios debajo del video y sobre todo pues que se suscriban al canal. Ya tenemos cerca de 400 seguidores que están viendo estos videos de varios países y les agradecemos el apoyo y que recomienden estas enseñanzas. Y vamos a comenzar ya rápido, precisamente tocando el tema acerca de lo que es la herencia espiritual. ¿De dónde proviene nuestra herencia espiritual como creyentes, seguidores de Yeshua o de Jesucristo o del Mesías, como quiera que nos hayan enseñado, seguidores de Jesús? Y aquí rápidamente comparto que el término herencia espiritual implica algo que ha sido pasado de generación en generación. Por eso pongo ahí abajo la imagen de la llave. A veces usan una estafeta que de padres a hijos vamos pasando generación tras generación, y todo esto tiene que ver con los valores, principios y sobre todo creencias. Todo esto es parte de una herencia. Más allá de lo que podemos dejar en términos materiales a nuestros hijos, creo que hay cosas más valiosas que les delegamos a las nuevas generaciones en cuanto a valores, propósitos, convicciones y también creencias. Y este término herencia espiritual significa la transferencia de un legado, en este caso nuestro legado judeo-cristiano, como se le llama normalmente, porque de ahí viene la fe, de una combinación, obviamente el origen dentro de las creencias y la fe del pueblo judío, y después se convirtió en cristiano, pero vamos a verlo el día de hoy. Sin embargo, para disfrutar de esa herencia es importante que comprendamos no solo lo que nuestros precursores en la fe nos han legado, sino también cómo debemos aplicar ese legado a estos tiempos modernos. El día de hoy se nos complica mucho a los que somos padres para heredar las creencias y la fe a los hijos, porque están muy entretenidos. Las redes sociales, la tecnología los ha distraído mucho, y se hace cada vez más difícil tener una plática con ellos donde hablemos de valores, de creencias. Y aparte, pues bueno, les llama mucho la atención las cosas superficiales, que a veces es difícil que ellos se interesen por lo espiritual, pero este debe ser parte de nuestra obligación como padres. Por eso puse ahí en la imagen lo que sería pues una foto de lo que es la Torá, las Sagradas Escrituras,
que forman parte, la base de donde podemos heredar estas creencias. Nuestra fe en Dios es la herencia espiritual que vamos a delegar a nuestros hijos, y es muy importante saber cómo transferirla a las nuevas generaciones, pero para ello, muy importante, tenemos que estar seguros que nuestras creencias estén bien fundamentadas en la Escritura, que no sean tradiciones humanas, puesto que religión hay muchas, y tradiciones y creencias religiosas también, y no podemos heredar solo tradiciones, sino cerciorarnos que estén basados en la fe genuina de las Sagradas Escrituras. Ahora, en esta misma pregunta, ¿de dónde proviene nuestra herencia espiritual? El cristianismo histórico y la fe bíblica, fíjese bien, aquí voy a aclararlo, no deriva del paganismo ni de fuentes helenistas o griegas, que sobre todo el Nuevo Testamento trae mucho, y después de ellos los intérpretes de los primeros siglos del cristianismo eran griegos y metieron mucha filosofía griega. La cultura helenista es la cultura griega. Ni tampoco depende de puntos de vista especulativos del mundo. Hoy en día mucha gente especula, hace teorías de dónde venimos, de nuestro origen y lo demás, pero es pura especulación, pura filosofía vana. Nuestra fe tampoco es una religión sincretista enraizada en cultos místicos. Hoy en día hay mucho de esto, el misticismo, los cultos de las culturas antiguas han hecho de la religión un sincretismo. ¿Y qué es sincretismo? Una mezcla. Y hoy en día, aunque no se reconozca, el cristianismo es el resultado de una mezcla que provenía de la fe original del pueblo de Israel, como lo vamos a ver, pero ya mezclada con muchas religiones de culturas antiguas. Una mezcla, un sincretismo. Tampoco venimos de sectas gnósticas como las que existían en el primer siglo, ni filosofías naturalistas o pensamientos politeístas. Hay que recordar que las antiguas civilizaciones todas eran politeístas, creían en muchos dioses. Y aquí lo pongo en letra amarilla, sino que el cristianismo está anclado en la Biblia hebrea, en la ley, en la Torá, como le llaman el pueblo de Israel a sus escritos, y desde luego también a los escritos y los profetas, todo lo que compondría el Tanaj, como se le llama al Antiguo Testamento. De ahí proviene nuestra fe. Ya lo hemos dicho, el Nuevo Testamento como tal no fue recopilado sino hasta fines del siglo II, principios del tercero. Quiere decir que los primeros 200 años los creyentes en el Mesías lo único que tenían como escritura era el Antiguo Testamento. Era lo único, porque era la herencia del pueblo hebreo. De manera que Dios inspiró su palabra en la mente de los autores bíblicos dentro de un entorno cultural hebreo. Y de ahí quiero partir, porque obviamente cuando hablamos de herencia, de orígenes, tenemos que irnos a la cultura hebrea, de donde proviene el Mesías, las Escrituras y toda la vasta tradición bíblica que hemos heredado en Occidente en el cristianismo. El cristianismo actual perdió su identidad espiritual, y esto es algo que ya vimos en algunos temas pasados, donde hablamos de cómo recuperar nuestra identidad bíblica. Y yo recomiendo a las personas que van a ver este video que primero se vayan a los temas de identidad, si no, no van a entender la importancia de identificarnos con el pueblo de Israel. Y aquí lo aclaro, el cristianismo actual perdió desde el primer siglo, oigan bien, su identidad con Israel. Y queriendo apartarse de los judíos, a quienes acusaron de ser los homicidas de Yeshua, porque así se les inculcó, los líderes griegos que no provenían del pueblo de Israel, comenzaron a meter la idea de que como el pueblo de Israel rechazó al Mesías, ellos eran culpables de su muerte, eran como traidores, y los empezaron a disgregar, a atacarlos, y de ahí empezó ese celo, esa ruptura que se llegó a consolidar en el siglo III y IV de nuestra era. De esta manera se alejaron de sus raíces de fe, porque obviamente al romper con el pueblo judío, rompieron con la herencia, ahora sí que con los antecesores de la fe, y se apartaron de las raíces originales, y con ello también se apartaron de la Torá, y se paganizaron a partir de esa ruptura. Y esto es algo que hay que entender. Hoy en día a muchos cristianos les cuesta mucho trabajo entender y aceptar que el cristianismo actual
no es la misma fe original de los apóstoles, porque así se les ha hecho creer. Casi todas las iglesias dicen, nosotros venimos, somos la continuación de la fe del Mesías y de los apóstoles. Díganme si no. Claro, todos peleamos estar conectados y decir lo mismo que enseñó Yeshua y los apóstoles enseñamos en esta congregación. Qué bueno sería. Pero la verdad es que 2000 años han pasado y la fe ha cambiado precisamente desde la ruptura con el pueblo de Israel y la fe, que son nuestras raíces originales. El cristianismo se desvió y se paganizó. Y eso no lo digo yo, está comprobado por historiadores, teólogos, investigadores, que el cristianismo no es el mismo del primer siglo, para nada. Qué bueno sería. De manera que los cristianos decidieron, al romper con su identidad con Israel, desconocen también el pacto, las escrituras hebreas, o las conservan, pero las malinterpretan para justificar muchas de sus creencias, que no son bíblicas, y sobre todo para desviarse en esas doctrinas no bíblicas hasta el día de hoy. Por eso parte de lo que nosotros estamos haciendo acá en Proyecto de Vida, desde hace ya varios años que empezamos a profundizar en el contexto hebreo de las escrituras, es ahora sí que hacer una limpia de creencias erróneas, mal fundamentadas, de prácticas, de festividades. Por ejemplo, el día de ayer en el Shabbat estaban platicando por allá atrás con unos varones y uno de ellos me decía, cuando hacíamos las fiestas mexicanas en septiembre, ahora que estamos en septiembre, sí, le digo, porque, bueno, no que esté mal, es una celebración pues más, ¿cómo le diremos? Patriótica, no que la condenemos, pero como no hallábamos qué celebrar, pues metíamos de todo, San Valentín y hasta Halloween en algunas iglesias. Aquí no lo hacíamos, porque no hallamos nuestra identidad y todo lo que vemos afuera que llama la atención, lo metemos a la iglesia y lo cristianizamos, cuando en la Biblia hay suficiente base para saber qué celebraciones son las que agradan a Dios. Pero no tenemos identidad, ahora sí que lo que imitemos, lo que se nos haga interesante, lo metemos a la iglesia. Y esto ha sido por siglos, ¿eh? Por eso es que hoy el cristianismo, usted va a encontrar de todo como en un mercado, pero por desgracia mucho de lo que hoy se predica, se enseña y se vive en las congregaciones no es bíblico. Es triste, pero hay que reconocerlo. Ahora, dentro de este mismo tema de cómo el cristianismo actual ignoró su origen hebreo, vean, muchos cristianos ignoran que la fe bíblica y el cristianismo tiene profundas raíces en suelo hebreo. De allá provenimos. Por mucho que todavía haya en las iglesias cierta idea antisemita, o sea, no muy a favor de los judíos, porque claro, durante la historia los judíos se han hecho acreedores a mucho celo, a mucho odio también. Incluso en las iglesias puede haber sectores de creyentes que todavía no comulgan mucho con los judíos, pero de ahí vienen nuestras raíces. Queramos o no, no podemos renunciar de dónde provenimos. Y la civilización cristiana tiene su origen pues en el judaísmo, en su historia, en su literatura sagrada, por lo que la Biblia es un libro procedente del pueblo judío. Queramos o no, esto es lo cierto. Así es de que, ¿qué más nos queda? Más que conocer nuestro origen. No podemos negarlo, aunque lo queramos. La historia no miente, ¿verdad? La propia Escritura da testimonio de esto. ¿Y qué dice Romanos 3, del 1 al 2, Pablo? Él menciona, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta él. Y él mismo responde, mucho, en todas maneras, dice él, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y fíjense, a ellos se les dio, y nosotros hoy nos la apropiamos, como lo hemos dicho en otras veces, y queremos hacerlos a ellos un lado, cuando los que fueron los receptores originales fue el pueblo judío. Ahora nosotros fuimos bendecidos por medio de ellos, así es que hay que reconocerles su lugar como el pueblo elegido del Señor. Gracias a que ellos rechazaron al Mesías, nosotros entramos. Pero no podemos ahora ponernos celosos en contra de ellos, sino bendecirlos. Porque también hay promesa para ellos de restauración al final de los tiempos. Ahora miren, quiero entrar rápidamente a algunos temas que también hay que
pues a reconocer de las carencias que actualmente hay en el cristianismo. Y uno de ellos para mí es el analfabetismo bíblico del cristianismo actual. Algunos que no me conozcan en mi trasfondo de formación bíblica, yo comencé en mi juventud a prepararme, hice una licenciatura en teología en la Ciudad de México, luego después hice 2 maestrías y un doctorado en Estados Unidos y llevo 20 y tantos años enseñando pastores. Y muchos de ellos, ¿verdad?, que ya están sirviendo en las iglesias, pero tienen muy poca preparación. La verdad es que la gran mayoría, estadísticas en el mundo dicen que el 90% o más de los pastores, ministros, gente que sirve en las iglesias, presiden las iglesias, no tienen una preparación bíblica. Por eso el término analfabetismo bíblico. Esto no solo pasa entre los creyentes, sino también en los pastores. Hace poco acabo de ver un video de una conocida que comenta un video donde están unos pastores dando unas enseñanzas y ella vio el video y pues no le pareció muy sustancioso. Y ella comentó y dijo, si así están los pastores, ¿cómo estará el pueblo? Híjole, es triste, pero es cierto, hay muy poca enseñanza, preparación en las escrituras. Y aunque muchos cristianos quieren crecer actualmente espiritualmente, son pocos, vea, los que se dedican a conocer a fondo las escrituras. La gente se ha hecho floja. La verdad es que la gente dice, en lugar de leer la Biblia, pues mejor me pongo a ver un video, una película. Oiga, léase esto. No, pues no me lo pudiera mandar casi piden una cápsula que me lo tome y me aprenda todo. No, oiga, tiene que estudiar. De repente a mí me han preguntado de temas, digo, mira, ahí está, veas ese video. Ay, no, es que dura casi 1 hora. Entonces, ¿qué quiere? Quiere aprender, inviértale. Y es lo que la gente hoy batalla, es perezosa. Y hay, por desgracia, un gran analfabetismo bíblico en las congregaciones y también pongo ahí entre pastores. Además, son pocos los creyentes que están dispuestos a someter a prueba sus creencias. Solo las aceptan como un dogma sin interesarse por confirmarlos bíblicamente. Y este es otro asunto. Mucha gente dice, es que esto me enseñaron y es cierto, y no están dispuestos a confirmarlo de acuerdo a la Escritura. Son dogmas, creencias que han estado ahí por años, generaciones, y nadie se ha puesto a cuestionar si esto es verdad de acuerdo a la Biblia. Entonces, hay ignorancia, hay pereza, hay falta de interés por conocer la Escritura, y todo esto trae como consecuencia pues que la gente no sepa de la Biblia. Es increíble que hay congregaciones, usted puede ver en internet, donde hacen cosas que a la vista rápidamente se puede entender que son antibíblicas. Pero tienen gente que les cree. Pues la ignorancia hace que la gente haga lo que su líder dice, así sea una completa tontería. No hay discernimiento, porque la gente va a que la emocionen, no va a aprender, el intelecto se queda vacío. Y pues de pura emoción vive la gente y son engañados. Así es de que hay que poner más interés al conocimiento de la Escritura. Y vean, el poco interés por el estudio del cristianismo actual, ese es el problema. Son pocos los que muestran interés en aprender sobre costumbres bíblicas antiguas, a pesar de que en las últimas 4 décadas se han hecho los más sorprendentes descubrimientos arqueológicos de los lugares y acontecimientos bíblicos que afirman la veracidad histórica de las Escrituras. Si tan solamente usted se pusiera a ver videos en YouTube, pero videos de contenido, no videos de memes y de risa, que es lo que más la gente consume, sino ir a ver videos de investigaciones sobre los papiros del Mar Muerto. Hay gente que se dedica a investigar las Escrituras a fondo, la arqueología, las costumbres, y mucho de esto hay que podemos ir aprendiendo, pero otra vez la gente floja no se interesa por estos temas. La mayoría de los creyentes pasan más tiempo leyendo el Nuevo Testamento que el inicio de la Biblia, el Antiguo Testamento. Otra gran carencia, porque se nos enseñó que nuestra fe básicamente va a estar fundada a partir de Yeshua y los apóstoles. El Antiguo Testamento es de los judíos, ese ni lo lea, no hay nada ahí para usted. Qué mentiras creímos y qué ignorancia, porque como lo he dicho, leer el libro
por la última parte y no empezar desde el inicio, pues es el primer error. Ahora, ¿qué decir de las ideas erróneas y poco compromiso en el cristianismo actual? Y para las personas que vean este video, porque algunos me lo han dicho, que de repente me sienten muy crítico. Yo no digo esto con soberbia y orgullo, sino que vengo de esto. Vengo de esto y estoy tratando de aprender, y no es una crítica para que nadie se ofenda, es simplemente para sacar a la realidad cuáles son nuestras carencias y mejorar, salir de esto. Ese es el punto. Se tiene la idea errónea de que los mandamientos y prácticas del Antiguo Testamento eran solo para los judíos. Uno de los grandes errores muy inculcados en el cristianismo. Así es de que todo eso del Antiguo Testamento nada que ver con nosotros. Primer error. Y que para los creyentes actuales solo les compete vivir en la gracia y aprender a seguir a Jesús con lo que el Nuevo Testamento enseña. Esto es lo que se aprende en muchas congregaciones. ¿Dónde debo empezar a leer la Biblia? El nuevo creyente pregunta, empiece en los evangelios. Y de ahí se va por las cartas. Oiga, ¿y el Antiguo Testamento? No, eso no lo lea porque no lo va a entender. Vienen puras cosas para los judíos. No hay nada para usted, imagínese. Sin el compromiso también de guardar los antiguos mandamientos dados por Dios a Israel, porque pensamos que era solo para ellos. Y mire, hasta dónde estamos hoy aprendiendo de nuestros errores. Ahora, esta enseñanza puede ser la clave para lo que necesitas. Ya lo hemos dicho, ¿en qué sentido estas enseñanzas nos pueden ayudar? Bueno, esta enseñanza es la clave para entender la necesidad de recuperar nuestra herencia espiritual y regresar a las raíces hebreas de nuestra fe. Y aquí lanzo el reto a escuchar esta enseñanza hasta el final para conocer las raíces originales de la fe en Yeshua, a quien el mundo cristiano le llama Jesucristo. Comprenderás la Biblia como nunca antes y podrás entender tu fe desde una mejor perspectiva. Esto es lo que queremos, que la gente se ponga los lentes y enfoque donde debe de enfocar y no ande buscando fuera de la Biblia identidades, a quien le copia. Muchos pastores, bueno, repito, en su afán por tener gente, pues traen todo lo del mundo con tal de que la gente venga. ¿Para qué hacer eso? Es lo que el mismo Señor habló de que no puedes unir dos telas, una vieja y una nueva, o echar vino nuevo en una odre, en un cuero, una bolsa de cuero viejo, porque lo rompe. O sea, el Señor no está de acuerdo con mezclarlo de Él con las cosas del mundo. Eso está totalmente fuera. Más bien hay que ir a entender de dónde provenimos. Ahí está nuestra fe, ahí está nuestra herencia, nuestra riqueza espiritual. ¿Para qué buscar más? Y este es el reto que lanzamos, regresar a las raíces hebreas de nuestra fe en el Mesías Yeshua. Ahora es importante conocer las raíces hebreas de nuestra fe, y aquí voy a rápidamente dar unas razones. Por lo que es importante retornar a las raíces hebreas de nuestra fe para conocer mejor el mensaje de la Biblia a la luz de las creencias del Mesías y de la comunidad primitiva, de los primeros seguidores de Yeshua, la cual fue una comunidad de carácter judío. Para aquellos que piensan que los primeros seguidores fueron creyentes de diferentes nacionalidades y casi como una iglesia moderna de hoy, que se reunían en un templo los domingos, nada que ver. Era una comunidad de creyentes judíos, todos ellos. Empezó en Jerusalén, y a la luz de sus costumbres como judíos, no eran cristianos, eran judíos, y de sus creencias podemos entender mejor nuestra fe de la cual venimos. Recordemos que el mismo Yeshua dijo a la mujer samaritana, ahí está la imagen, lo que decíamos al inicio en la portada, la salvación viene de los judíos. Porque la mujer debatía con él sobre cuál era el lugar correcto para adorar. Como ella era samaritana, dice, pues a mí mis antepasados, incluso quiero decir que los samaritanos hasta hoy tienen su propia versión de la Torá. Y uno de los mandamientos dice que en el monte Gerizim, que está en Samaria, es el lugar donde Dios ordenó adorar. Y se equivocan. Obviamente es su interpretación a modo. El lugar que el Señor eligió fue Jerusalén. Y está en la Biblia. ¿Pero por qué dicen ellos que en Samaria? Porque así
lo dijeron sus antepasados, como en el caso de nosotros. ¿Cuántas cosas creímos mal porque a nuestros antepasados se les ocurrió? Pero en la Biblia no lo aprueba. Por eso el Señor le tuvo que decir, no, mujer, tus antepasados te podrán decir lo que sea, pero la salvación, la revelación viene de los judíos. Ahí está. Queramos o no, el mismo Yeshua lo declaró en Juan 4:22. Ahora miren, rápidamente quiero hacer un repaso de la opinión de algunos estudiosos, eruditos, que durante las últimas décadas están dándole importancia a volver a las raíces hebreas de nuestra fe. Para que vean como incluso dentro del propio cristianismo hay estudiosos de la Biblia que aprueban el regreso a las raíces hebreas de nuestra fe como lo mejor que tenemos hoy en día. Aquí vemos primero la opinión del doctor Dan Ben Abraham, que es un conocido académico e historiador de las raíces hebreas de la fe cristiana. Vean lo que él dice en uno de sus mensajes. La Biblia surgió en un contexto histórico hebreo y la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico. Cuando dicho entorno falta o es ignorado, se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual. Y claro, cuando la Biblia, que proviene del contexto hebreo, la sacamos de ese contexto, ya estamos tergiversando, cambiando el sentido de muchos pasajes de la Escritura. Ahorita lo vamos a ver. Y es lo que ha hecho el cristianismo. La interpreta fuera del contexto y saca conclusiones e interpretaciones erróneas. No podemos hacer eso. La Biblia es un libro hebreo y hay que entenderlo en ese contexto para no sacar las ideas originales fuera de sentido. Ahora miren, aquí tenemos el testimonio del doctor Justo González. Él es un reconocido historiador de la iglesia, teólogo y escritor latinoamericano. Es uno de los hombres más respetados, académicos actualmente en el cristianismo. Yo estudié muchos de sus libros dentro del seminario en historia de la iglesia. Es un especialista, graduado en Estados Unidos en las mejores universidades. Y él dice, como creyente, él es cristiano, dice: los cristianos primitivos no se consideraron a ellos mismos seguidores de una nueva religión, como muchos piensan. El cristianismo ya es una nueva religión. Yeshua vino a fundar una nueva religión. Nada más lejos de la verdad. Toda su vida habían sido judíos y continuaban siéndolo. Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, vea, esa era su religión, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. En otras palabras, él dice, la primera comunidad de creyentes después de los apóstoles seguían siendo judíos, seguían teniendo sus mismas costumbres, porque para ellos el Mesías era parte de su tradición como judíos. Nunca cambiaron, nunca quisieron fundar una nueva iglesia, ni una nueva religión. Y aquí lo constata un historiador respetado, académico en el mundo. Ahora vean aquí otro personaje llamado el doctor Marvin Wilson, que es un académico bíblico evangélico estadounidense y que fue profesor de estudios bíblicos y teológicos en uno de los seminarios más reconocidos en Estados Unidos, como es el Gordon College en Massachusetts. Vea este académico norteamericano que dice: la evidencia del Nuevo Testamento es irrefutable acerca del comienzo de la iglesia. En sus orígenes, el cristianismo fue esencialmente judío. Ahí está. La ausencia de esencialidad judía actualmente en la iglesia es un asunto de historia, no de orígenes. O sea, él dice que hoy el cristianismo esté alejado de sus raíces judías es un asunto que ocurrió en la historia, pero en sus orígenes eran judíos. O sea, él aquí está hablando pues de cómo los primeros creyentes eran esencialmente judíos, no eran una nueva religión. Y finalmente la opinión del doctor Harry E. Gaylord, que es un erudito presbiteriano y fue profesor de teología en la Universidad de Linden. Pudiera poner más, solo quise poner aquí algunos. ¿Qué dice el doctor Harry?
Los cristianos primitivos fueron un grupo establecido dentro del judaísmo, intentando establecer sus enseñanzas como normativas para todos los judíos. La primera generación cristiana fue parte del judaísmo bíblico, pero la segunda que lo reemplazó se separó de aquel. O sea, él habla de que al principio la primera generación de cristianos en Jerusalén todos eran judíos. Seguían teniendo como normatividad la fe que habían recibido en el Antiguo Testamento, en su Mesías. No cambiaron nada. No fue sino hasta otra generación después que rompieron con ese origen. Y ahí está, historiadores cristianos, porque alguien dirá, estos son de raíces hebreas, por eso hablan a favor. No, son cristianos. Y ellos mismos reconocen, nuestra fe está en el principio, en el origen, en el judaísmo del primer siglo. En la fe de los apóstoles que eran judíos. Nunca hubo una división, esa vino después. Ahora pues, aquí entramos rápido con las definiciones, ya que estamos hablando de raíces hebreas, del contexto hebreo de nuestra fe. La pregunta es, ¿qué son las raíces hebreas de nuestra fe? Y quiero aclarar en principio, no son una iglesia o una denominación. Porque hoy en día algunos creyentes de aquí de la congregación me dicen, oye pastor, ya que nos preguntan de qué religión somos, ¿podemos seguir diciendo que somos cristianos? Le digo, pues mira, ya no nos cabe mucho esa categoría porque ya no somos cristianos tradicionales. Entonces, ¿qué decimos? Aquí el problema es que no le podemos decir, somos de la denominación o de la iglesia Raíces Hebreas, porque no existe. Es un movimiento mundial que en las últimas 2 o 3 décadas están fomentando el regreso a nuestra identidad con el pueblo de Israel y a interpretar la Biblia de acuerdo al contexto hebreo original. Y no bajo la mentalidad griega, que era lo que hacíamos. A partir de que el Nuevo Testamento se escribió en griego, todo se helenizó, o sea, bajo la cultura griega, y se cambió todo el panorama original. Entonces, Raíces Hebreas no es una iglesia, una denominación, es un movimiento de creyentes de distintas denominaciones que estamos saliendo a reconocer que nuestra identidad original es con el pueblo de Israel. Y es ahí donde debemos de entender nuestra fe en el contexto hebreo original. Y sobre todo, vean, a salir del paganismo y fomentamos el guardar los mandamientos, la Torá, que son las instrucciones de Dios dadas en el Antiguo Testamento, y a guardar las fiestas y celebraciones bíblicas. Y yo pregunto, ¿eso será malo? ¿Qué será mejor, ir a celebrar las fiestas bíblicas o seguir celebrando fiestas paganas en la iglesia? Esto es el intento de Raíces Hebreas, volver al origen de la fe bíblica genuina. Ahora, raíces puede también entenderse como origen o fuente, por lo que la frase regresar a las raíces implica retornar al lugar desde donde todo comenzó. Y ahí podemos ver la palabra, miren, puse esa imagen, raíces, pues ahí están las raíces. ¿De dónde empieza todo cuando nace un arbolito? Pues de la raíz. Y si queremos ir a donde todo empezó, es la raíz, cavar abajo, irnos a lo profundo. Si usted se va por las ramas, puede llegar allá a lugares donde no está el origen. La base está en la tierra, en la raíz. Y esa raíz viene del pueblo hebreo, de la fe del pueblo de Israel. Y es un movimiento de cristianos de diferentes agrupaciones que estamos regresando a las perspectivas y creencias de la comunidad de creyentes del primer siglo, los seguidores originales de Yeshua. Estamos tratando, no quiere decir que ya somos idénticos a ellos, no. En muchas cosas no lo seremos, pero al menos en la creencia, en la fe es lo que estamos intentando. Y sobre todo dice, enfatizando la necesidad de estudiar las Escrituras desde la perspectiva hebrea original. Ese es el principal aporte del movimiento de Raíces Hebreas. Y todo esto es bueno para crecer en la fe, para afirmarnos. Vean, reconectándonos con las raíces hebreas de nuestra fe. De la misma manera en que todos tenemos una cultura en la que vivimos, también la Biblia la tiene. Por ejemplo, usted dice, yo vivo en base a mi cultura como mexicano, comemos tortillas, frijolito, chilito, es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Y así como nosotros tenemos una cultura como parte de nuestra identidad,
también la Biblia la tiene. Y esa es la cultura del Nuevo Testamento. Que por cierto, ya dijimos, Nuevo Testamento, su nombre original en hebreo es Brit Hadashah. Y ahí está, que significa pacto renovado. Ese es el verdadero significado de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. O sea, está mal traducido, debiera de ser el pacto renovado, el Brit Hadashah. Así es como se le llamó originalmente esa parte de la Biblia. Por ejemplo, la cultura del Nuevo Testamento es la del primer siglo en Israel, porque de ahí fue donde surgió Yeshua en el primer siglo y los apóstoles, y ahí viene la fe de nosotros. Conocida por muchos teólogos e historiadores como el periodo del Segundo Templo. Si usted quiere estudiar la historia del pueblo de Israel, hay muchos periodos y etapas. No es la misma estudiar al pueblo de Israel en la época de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, que estudiarla en la época de los reyes, de los jueces, de los profetas, después del exilio. Estamos ubicándonos en la fe del Nuevo Testamento, que es el primer siglo en Israel. Ahí, y ese periodo históricamente se le llama el periodo del Segundo Templo, porque fue el templo construido por el rey Herodes en la época en que Yeshua nació. El Segundo Templo, el primer, ya había sido destruido, el que construyó Salomón. Entonces, se le llama históricamente el periodo del Segundo Templo. Ahí está enraizada nuestra fe. Y todos los escritores del Nuevo Testamento, quizás con la excepción de Lucas, todos fueron judíos, aunque tenía una gran influencia judía. Ahora miren, esto es bien importante. Esto le va a entender aquí el por qué aún el Nuevo Testamento tiene casi en totalidad contenido hebreo. Y la pregunta es, ¿qué tanto de la Biblia tiene influencia hebrea? El llamado Antiguo Testamento representa el 78% del texto bíblico. O sea, si usted cuenta el contenido de toda la Biblia, el 78%. Si parte su Biblia en 4, 3 de esas 4 partes es Antiguo Testamento. Es la mayor parte, el 78% del texto bíblico. El 22% lo compone el llamado Nuevo Testamento. Y vea entonces, los cristianos que fuimos enseñados a solo Nuevo Testamento, bueno, yo no tanto, yo sí estudiamos el Antiguo, pero hay iglesias donde casi se limitan todas las prédicas al Nuevo Testamento. Se están limitando al 22% de la Biblia. Fíjese, desde ahí. Ahora, si tomamos en cuenta que el Nuevo Testamento, el 50% de él fue escrito por judíos y para judíos, elevaríamos a un 90% el trasfondo hebraico de todas las escrituras. 90%, porque aún el Nuevo, más de la mitad fue escrito por judíos para judíos, no para creyentes gentiles. 90% llevamos. Ahora vea, si de ese 10% restante tomamos en cuenta que no menos de 167 citas de Moisés, los salmos y los profetas se encuentran en las cartas de Pablo, esto elevaría a un 95% el trasfondo hebraico de las escrituras. Fíjese cómo se va reduciendo, ¿eh? Pero si recordamos que ese 5% tiene como intención mostrar la verdad judía de la redención y de la salvación a una audiencia no judía, entonces ahí está la conclusión. El mensaje mismo, aunque vestido de griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, tiene un trasfondo hebraico que no debemos ignorar si queremos ser fieles al mensaje de las Escrituras. En pocas palabras, casi el 100% del Nuevo Testamento también es judío. Ahora vea, como creyentes en Yeshua tenemos el derecho de conocer nuestras raíces. Es un derecho y también podría decir un deber de conocer nuestras raíces, porque entonces si usted está creyendo algo, ¿conoce cuál es su trasfondo? Pues no, debería de hacerlo, esa es la invitación. La inmensa mayoría de los cristianos formados en creencias católicas o evangélicas tenemos el derecho a conocer las Escrituras desde una perspectiva hebrea y estar en condiciones de revisar críticamente lo que nos ha sido enseñado. De manera que aquellos que piensen que es pecado ir con su pastor y decirle: pastor, explíqueme esto,
no lo entiendo. O estoy en contra de esto que estamos aprendiendo. Alguien dirá, oh, es pecado. Bueno, puede que el pastor lo saque de la iglesia, sí, pero usted tiene un derecho a ir con la Biblia y decir, como los creyentes de Berea, a ver, explíquemelo con la Biblia. Porque lo que usted está diciendo no me checa aquí. Oiga, que yo soy el pastor, pues sí, con mucho respeto, pero yo quiero que lo que me enseñe venga aquí. Que si es pastor, nos podemos equivocar, yo lo reconozco, después de 30 años de haber creído mal muchas cosas, hoy las estoy corrigiendo y no me da pena decir que fui a un seminario teológico. Es bueno corregir, así es de que tiene el derecho de hacer una revisión crítica de lo que se le ha enseñado, para estar seguro de que su fe esté bien fundamentada en las Escrituras. Ahora vea, la Biblia es un libro hebreo, pues ya lo explicamos, escrito por hebreos con una mentalidad hebrea, con una perspectiva del Dios de Israel y de la fe hebrea, o sea, todo es hebreo. En pocas palabras. Así pues, no podemos acercarnos a las Escrituras ignorando su trasfondo hebreo, porque estaríamos forzando entonces sus escritos y estableciendo principios de interpretación extraños a la fe de los profetas, del Mesías y de los apóstoles. Y por desgracia, mucho del cristianismo en sus interpretaciones erróneas es lo que han hecho. Al salirse del contexto original, han sacado conclusiones no bíblicas y las creen como doctrinas verdaderas. Pero el principal error es que no las revisan. Y aquello que usted no revisa corre el riesgo de hacerlo mal y ni cuenta se da. Y si se da, a lo mejor tampoco lo quiere corregir. Porque hay gente que puede entender esto y dice, no, así déjeme, yo estoy bien así. Bueno, pues, por lo menos ya sabe que está equivocado y no le interesa cambiar. Vea, reconectándonos con las raíces hebreas de nuestra fe, el Nuevo Testamento es un documento del primer siglo escrito con términos hebreos y conceptos que, aunque fueron comprendidos por los lectores de ese tiempo que eran judíos, nunca fueron explicados para nosotros ahora. ¿Sabía usted que toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, pasajes de parábolas, enseñanzas de Yeshua, para los primeros que las escucharon las comprendían porque eran judíos de la época de él? Pero para nosotros no, que estamos alejados de aquella cultura 2000 años después, hay pasajes que hemos malentendido porque no es nuestra cultura, no lo entendemos. Como ejemplo, las fiestas bíblicas mencionadas por primera vez en Levítico 23, frecuentemente fueron mencionadas por los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero nunca nos dimos cuenta. ¿Y sabe por qué? Porque son desconocidas para nosotros. Los escritores originales asumían que sus lectores ya conocían esa información porque todos eran judíos. Pero el problema ahora es que como ya nosotros no somos judíos, no tenemos ese conocimiento, nosotros las pasamos por alto. Y ahí voy a poner unos ejemplos, vea, solo uno. Creo ya lo mencioné en otra enseñanza, donde pregunto, ¿aquí realmente cantó un gallo 3 veces? Mateo 26:34, acuérdense la sentencia de Yeshua, cuando Pedro le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo iré contigo hasta la muerte. Porque él les dijo, hoy me van a apresar y todos me van a dejar solo. Y él dijo, no, yo aquí voy a estar contigo. Y Yeshua le advirtió a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y todo mundo, crecimos pensando que el gallo hizo kikiriki para confirmar estas palabras de Yeshua de que Pedro lo iba a negar aquella noche. Pero este pasaje es uno de muchos que ha sido mal traducido, ya que en vez de referirse a un gallo, en realidad Yeshua se refirió al canto de un oficial pregonero, conocidos en aquel tiempo como los cantores. En hebreo se les llamaba geber. Un geber era un oficial del templo cuya función era ser muy parecido a lo que un gallo, pero no era un gallo físico, un animal. Estos eran los encargados de abrir las puertas del templo todas las mañanas y gritaban 3 veces para llamar a los sacerdotes a que vinieran a cumplir sus funciones al templo.
Y además usaban el shofar, el cuerno del carnero, para tocarlo y avisar al pueblo que ya estaba listo el templo para venir a adorar y ofrecer sus sacrificios. Entonces, no fue un gallo que hizo kikiriki, fueron los pregoneros del templo, los oficiales que gritaban 3 veces al amanecer para anunciar al pueblo. ¿Se fijan lo que habíamos entendido mal? Y pasajes como este, hay muchos, por nuestra ignorancia del contexto cultural hebreo. Ahora mire, ¿cómo reconectarnos con nuestras raíces hebreas? Adicionalmente, algunas expresiones originalmente hebraicas fueron mal traducidas al griego y después al español. Y muchas palabras relacionadas a personajes, grupos, lugares o costumbres hebreas son mencionadas sin explicación. Como por ejemplo, aunque para muchos de nosotros estos términos ya puedan ser conocidos, pero cuando uno empieza, le aseguro que hay muchas palabras que en la Biblia vienen y uno no sabe ni qué se refiere. Pero a veces cuando uno está usted acostumbrado a leer la Biblia, lee y dice otra palabra por otra porque no son palabras comunes. Por ejemplo, términos como fariseos, saduceos, Herodes, sinagoga, circuncisión, ¿qué será eso? Pascua. Y hay muchos términos que son conocidos para los que conocen la Biblia, pero para muchos no la entienden. Y algunos se han interpretado mal. Miren, vea solamente unos ejemplos de malas traducciones bíblicas. Lo que dice la traducción Reina Valera de 1960, que es la más usada en el cristianismo evangélico, de Mateo 5:10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así se traduce en la Reina Valera del 60. Ahora, lo que realmente dice, si la leemos en la versión Torah viviente, esa es muy recomendable. Torah viviente se apega un poco más a los términos originales en hebreo. Y fíjese cómo diría ese mismo pasaje en esta versión Torah viviente: benditos aquellos que padecen persecución, hasta ahí todo es igual, pero fíjese, aquí dice, por causa de andar justamente, y entre paréntesis, en obediencia a los mandatos de la Torah, porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Se fija cómo cambia? Arriba dice, por causa de la justicia, pero ¿a qué justicia se refiere? Y acá dice, por causa de andar justamente de acuerdo a los mandamientos de la Torah. Por eso van a padecer persecución, ¿eh? Y esto coincide porque al final de los tiempos pensamos que la persecución que va a recibir va a ser toda la iglesia. Y le digo que no. Los que van a perseguir no se van a preocupar de aquellos, como dice el hermano Michael Rood, los calentabancas de las iglesias, que ni estudian la Biblia. Eso no les preocupa. Van a ir detrás de los que obedecen la Escritura. Y así dice el Apocalipsis, que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos. A eso se les va a perseguir. Y en esta versión queda más clara el sentido. Ahora mire otro ejemplo de un pasaje muy común en el cristianismo que ha sido malinterpretado. Traducción Reina Valera del 60 dice de Romanos 10:4, así lo traduce. Y ahí pongo en letra naranja para que vea la diferencia en los pasajes. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. De este pasaje el cristianismo concluye que la ley ya terminó. La Torah dice, porque el fin de la ley es Cristo. Ellos dicen, vino Cristo, la ley del Antiguo Testamento quedó abolida. Mala interpretación basada en un texto de una traducción que no traduce bien. Y vean cómo el cristianismo que cree que Cristo vino a poner fin a la ley, pero lo que realmente dice en la versión Torah viviente, otra vez, de este mismo pasaje de Romanos 10:4 es esto. Porque el objetivo final, entre paréntesis, el propósito de la Torah escrita es llevarnos hasta el Mesías, quien ofrece justicia a todo aquel que en él cree. ¿Se fija cómo cambió el sentido? No quiere decir Cristo vino y acabó con la ley, no. El propósito de la ley era llevarnos. El fin de la ley, no que se acabó, el propósito
de la ley era llevarnos al Mesías. Qué distinto. Y todo por una mala traducción se sacan ideas erróneas. Ahora miren, aquí voy a entrar a un tema interesante, creo que para ustedes les va a servir. Porque uno de los aportes de Raíces Hebreas es recomendar mejor el uso de palabras hebreas originales en lugar de las traducciones que pueden ser erróneas o quedarse cortas en el significado. Y debido a la imprecisión de las traducciones bíblicas en las que se pierde el sentido original de los términos originales, es recomendable usar mejor las palabras hebreas en que originalmente fue escrita la Biblia, mucho mejor. Y aquí pongo solamente algunas palabras que espero las vayan escuchando, reconociendo y aprendiéndose. Solo las más importantes, no vamos a exagerar, porque tampoco se trata de que ahora hablemos todo hebreo. Qué bueno que podamos aprender, pero al menos las palabras esenciales. Vea, por ejemplo, usted va a encontrar la palabra Elohim, que es el equivalente, bueno, la palabra original para referirse a Dios, el Dios creador. ¿Por qué no utilizamos mucho el término Dios? Porque el nombre de Dios viene de la palabra griega Zeus, que era el dios principal de los griegos. Entonces, cuando decimos Dios, originalmente nos estamos refiriendo al dios Zeus de los griegos. Entonces, nada que ver. Claro, pues es el término más común, ¿verdad? Así le llamamos Dios. Pero ¿por qué mejor no decir Elohim, que es el término bíblico? Yahweh, Jehová, o como se le pronuncie originalmente, el nombre de Dios era 4 letras, YHWH. Obviamente en hebreo, Yud, Het, Vav, He, que son las 4 letras hebreas. Así se traduce en español, YHWH es el nombre de Dios y se relaciona como el gran yo soy. Así se le reveló a Moisés en la zarza. Yo soy el que soy. Y hoy en día algunos lo pronuncian como Yahweh, Jehová, Jehová en la versión Reina Valera, pero originalmente es esas 4 letras. Ahora, Yeshua HaMashiach, Yeshua es el nombre que se traduce como Jesús, HaMashiach se refiere a el Mesías, es el nombre correcto en hebreo en lugar de decir Cristo o Jesucristo. HaMashiach, el Mesías en hebreo. Ruach HaKodesh es el nombre correcto del Espíritu Santo y viene de 2 palabras, Ruach, que significa espíritu, y Kodesh, que proviene de Kadosh, que en hebreo significa santo. Entonces, el Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. ¿Cómo la ve? Estos términos hay que irlos aprendiendo, porque es el término hebreo original y su esencia es mucho mejor que la traducción. Ahí vienen otras palabras. Adonai se traduce como el Señor en referencia a Dios. Porque si utilizamos hoy el término Señor, pues podemos referirnos hasta a una persona por respeto, ¿verdad? Pero realmente el término en la Biblia es Adonai. Torah, que mal se ha interpretado equivocadamente como ley, pero significa instrucción en justicia, relacionada con la palabra de Dios dada a su pueblo. Las instrucciones de Dios al pueblo es Torah, mal interpretado ley en el Nuevo Testamento en las traducciones en español. Tanaj y Brit Hadashah son los nombres correctos de lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento, que ya dijimos es más bien pacto renovado en el Nuevo Testamento. En lugar de Nuevo Testamento es pacto renovado. Entonces cuando usted diga Tanaj, es un acrónimo que proviene de las 3 partes más importantes de lo que llamamos Antiguo Testamento: la Torá, los escritos y los profetas. Así se resumía con el término Tanaj, Antiguo Testamento. Brit Hadashah, pacto renovado, como mal le hemos llamado Nuevo Testamento. Emuná es la traducción de la fe demostrada con obras de justicia. Es creer y obedecer. No solamente, como decimos, arrepentirnos o tener la fe, pero solo una fe intelectual. No, es una fe que obedece, que hace obras de justicia. En hebreo es emuná. Techuvá es lo que traducimos como arrepentimiento, pero este es el arrepentimiento verdadero,
porque significa un retornar a Dios, volvernos a Dios, no es algo emocional. Techuvá, arrepentimiento. Y finalmente Kaal, que se traduce como de eclesia en griego, y de ahí viene la palabra iglesia. Originalmente los hebreos utilizaban Kaal para referirse a la congregación o asamblea de creyentes, no el término iglesia. Ese fue posterior. Cuando usted oiga Kaal, se refiere a la asamblea, a la congregación. Los matices de tales frases son perdidas en los lectores modernos, quienes no conocemos los idiomas hebreo ni griego. Vivimos a miles de kilómetros de distancia de Israel, ni hemos estudiado la cultura, historia y religión judía. Por eso a nosotros acá en Occidente todo esto se nos complica, porque no vivimos allá, ni entendemos el idioma, ni las costumbres del Oriente y hace 2000 años. Por eso hemos interpretado mal. No es que lo hayamos hecho a propósito, es porque carecíamos del conocimiento. Y una de las metas que tenemos es reconectarnos como creyentes a nuestras raíces hebreas originales. Y aquí le pongo, recuerda que la salvación viene de los judíos y también el Mesías y la Escritura. Así es de que raíces hebreas es reconectarnos con la raíz original de la fe. Ahora, esta es la realidad sobre el origen hebreo de nuestra fe, y ahí les va. Algunos cristianos todavía siguen sorprendidos al saber que Yeshua, a quien le llamamos Jesús, y sus discípulos todos eran judíos, y que vivían vidas de acuerdo con la Torá, que era la base de su fe, guardaban las leyes kosher, que son las reglas dietéticas que aparecen en Levítico, de lo que hay que comer, según el Señor. Y que ellos celebraban todas las fiestas bíblicas y guardaban el Shabbat, que es el día de reposo bíblico. ¿Y por qué se sorprenden? Porque ellos no eran cristianos. Creer que Pedro, Pablo y se llamaban cristianos, no, ellos eran judíos. Nunca cambiaron de religión, eso vino después. Entonces, se van a sorprender que ellos guardaban la fe judía, porque de ahí provenían. Todavía más sorprendente es reconocer que Yeshua no alegó fundar una nueva religión y por muchos años sus seguidores fueron vistos como una rama dentro del judaísmo. Se les llegó a llamar la secta de los nazarenos, se recuerda, ya lo vimos. Pero nunca, cristianos fue después. Pero aún el término cristianos que aparece en el libro de los Hechos, que se les llamó en Antioquía, se refiere a Netzerim, que significa nazarenos. Y eso no lo hemos captado hasta hoy. Más adelante los apóstoles comenzaron a definir la teología fundamental del naciente grupo, pero sin alejarse de sus raíces hebreas. Nunca quisieron hacerlo. Al menos las primeras generaciones no. Las futuras fueron las que rompieron con las raíces hebreas. Ahora, tenemos malas interpretaciones sobre las raíces originales de nuestra fe. Hoy en día, muchos cristianos siguen considerando que los primeros 2/3 de la Biblia son escrituras judías y las ven como irrelevantes para los creyentes modernos. Pero si las vemos correctamente como instrucciones inspiradas por Dios para nuestras vidas, así como las vieron los primeros creyentes, entendemos cómo nos hemos alejado tanto de nuestro fundamento original. Y esa es la verdad. Perdimos la raíz y nos desviamos desde al principio, haciendo mal interpretación sobre esa fe original. Ahora, ¿en qué momento perdimos nuestras raíces hebreas de fe? Porque ahora estamos viendo, entonces, ¿y dónde fue la ruptura? Fíjense, en el año 70 después de Cristo ocurrió un evento catastrófico que cambió tanto al judaísmo como al cristianismo, que algunos dicen ya comenzaba a formarse, formando un profundo cisma o división entre ambos grupos durante los subsiguientes siglos. ¿Y qué pasó en el año 70 del primer siglo? ¿Qué pasó? Ocurrió la destrucción del segundo templo a manos del ejército romano, porque desde el año 60-66 empezó a haber una revuelta de judíos en Jerusalén. ¿Y sabe por qué se rebelaron?
porque los romanos querían a fuerza, los emperadores, imponerles su religión y que adoraran a sus dioses, cosa que los judíos nunca iban a hacer, preferían morir. Y se rebelaron y tuvieron que mandar ejércitos para acallarlos, y los judíos se defendían y ganaban, hasta que finalmente mandaron al general Tito para que aplastara la rebelión, y él no quería destruir el templo, pero algunos de sus ejércitos, por el coraje hacia los judíos, que eran tan tercos y celosos de su fe, lo destruyeron. Y ahí se cumplió, por cierto, la palabra de Yeshua cuando dijo en Mateo, ¿se recuerdan? Hablando del templo, dijo: de esto no quedará piedra sobre piedra que... Y dice que literalmente lo incendiaron, porque como los muros eran, y muchos de los materiales del templo eran de oro, ¿cómo lo iban a extraer? Quemándolo. Y ahí se cumplió la profecía, la destrucción del segundo templo que conoció Yeshua. Y eso resultó en la expulsión del pueblo judío de Jerusalén. Los romanos los expulsaron y a muchos los mataron, y ocasionó que la iglesia o comunidad original, aquí le pongo iglesia cristiana, pero es la comunidad de creyentes judíos, perdiera una de sus fuentes vitalicias más importantes, su influencia hebrea. A partir de ahí se dividieron, los judíos salieron de Jerusalén y el cristianismo empezó a tomar otro rumbo. Desde ahí empieza la ruptura. Escritos de rechazo del cristianismo contra el pueblo judío, estos vinieron después. Juan Crisóstomo, que es uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, fíjese lo que decía ya entonces, hablando de los judíos. No deben alejarse de ellos, hablando de los judíos, porque son la desgracia común y la infección del mundo entero. Así los llamaban. Para ellos ya, como ellos ya eran gentiles que venían del paganismo, comenzaron a agarrarle celo y odio a los judíos, achacándoles la muerte del Mesías. Entonces los consideraban como la infección del mundo. Ya había un antisemitismo, una idea en contra de los judíos. ¿Y qué decir de Martín Lutero, que fue el líder de la Reforma Protestante? Vean, también los protestantes tuvieron un concepto muy contrario al pueblo judío. Ya en la Edad Media, en el siglo XVI, Martín Lutero dijo esto en uno de sus libros, que por cierto se llamó En contra de los judíos, así llamó el libro. Y él dice: primero deben prender fuego a sus sinagogas o escuelas y enterrar y cubrir con tierra lo que no puede ser quemado, para que ningún hombre pueda volver a ver una piedra o ceniza de ellos. Fíjense cómo hablaba de los judíos. Eso se debe hacer en honor a nuestro Señor y al cristianismo. O sea que matar a los judíos era como hacer la gran obra. ¿Y de dónde proviene esto? Vean, de ahí proviene el cristianismo católico de Juan Crisóstomo y los padres de la iglesia, y el cristianismo evangélico, ¿de dónde provenimos? De Martín Lutero, con ideas antijudías mal interpretadas. Se rompió con la fe original y es lo que hoy se le llama el antisemitismo, hablar en contra de Israel. Ahora vean, el rechazo del cristianismo contra el pueblo judío se fue consolidando en la historia. De esto mucho hay en la historia que aquí es difícil resumir, pero vean, cuando el cristianismo rechazó casi por completo su raíz judía, eso condujo a muchos años de oscurantismo en la iglesia, evidenciados por escritos repletos de odio hacia los judíos de parte de los llamados padres de la iglesia, los padres católicos, e incluso por Martín Lutero, el líder del protestantismo. Y durante toda la Edad Media los judíos fueron perseguidos, por su fe, por los cristianos, católicos y protestantes. Sus documentos ocasionaron persecuciones, cruzadas y toda clase de esfuerzos en contra del pueblo judío, hasta terminar con el Holocausto. ¿Y sabía usted? Esa foto que está allí es del Papa Pío XII, el Papa de Roma, conocido también como el Papa de Hitler. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo para deshacerse de los judíos. ¿Sabía usted eso? Dentro de todas las cosas que el catolicismo no ha aceptado. Ahí está en la historia, véalo, analícelo, estúdielo. No es idea mía. Ahora vamos a concluir casi ya con esta parte que dice: ¿y cuál es nuestra actitud actual hacia el pueblo judío? De nosotros ahora.
porque venimos o del catolicismo o del protestantismo, que trae un gran sector de antisemitismo, odio hacia los judíos. En la actualidad muchos cristianos se escandalizarían con la mera sugerencia de odiar y perseguir a los judíos. Yo nací en una iglesia donde se nos fomentó el amor por el pueblo de Israel, orar por ellos, aunque no reconocíamos que de ahí provenía nuestra identidad, pero no era antisemita. Pero sí hay, aún en un sector del cristianismo. Muchos aún se asombran cuando se enteran que el Holocausto se conoce mundialmente como un asedio cristiano contra los judíos. O sea, un acuerdo entre Hitler con Roma para deshacerse de los judíos. Y la pregunta es, ¿realmente estamos tan desconectados de nuestras raíces que podríamos llegar a desconocer y aún estar en contra del pueblo judío? Pues sí, pasó en la historia. ¿Realmente estamos tan desconectados de nuestras raíces? Aquí pregunto. Aunque hemos logrado grandes adelantos espirituales, todavía vivimos bajo la sombra de nuestros padres eclesiásticos romanos. Aún los cristianos evangélicos, aunque lo neguemos o lo hayan negado, provenimos del catolicismo, de ahí salimos. Y el catolicismo tuvo como origen de sus pensadores a los padres romanos. Y muchos en la iglesia enseñaron a espiritualizar a Israel o ignorarlos por completo. Pastores y supuestos maestros bíblicos aún enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel y que las promesas y los pactos que Dios hizo con ellos ahora pertenecen a la iglesia. Y esto es conocido como la teología del reemplazo. Ya lo hemos hablado antes, pero a raíz de este video lo voy a explicar en 2 o 3 láminas. ¿Y qué enseña la teología del reemplazo? La teología del reemplazo, teología de la suplantación, enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado por la iglesia. Ahí ponemos la imagen. La iglesia llega y sustituye a Israel, representado por la estrella de David, que está atrás en la imagen. De esa manera la iglesia es la nueva Israel, y dicha escuela de pensamiento tiene la premisa de que debido al rechazo de los judíos a Yeshua como su esperado Mesías y Salvador, Dios ha rechazado a los judíos y ha puesto en su lugar a un nuevo pueblo llamado la iglesia cristiana. Esa es la idea, la teoría de esta llamada teología del reemplazo o suplantación, porque eso es, la iglesia suplanta a Israel porque Israel rechazó al Mesías y fueron desechados. Pero vamos a ver si esta idea es bíblica. ¿Es bíblico creer que Dios rechazó a Israel? ¿Será acaso que los judíos que rechazaron a Yeshua como su Mesías fueron rechazados también por Dios? ¿Qué dice Pablo? Romanos 11 del 1 al 2. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿Y qué contesta Pablo? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Y dice así categóricamente Pablo en este pasaje, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. Entonces, teología del reemplazo es antibíblica. Dios no ha rechazado a su pueblo. Es cierto que por un tiempo lo puso ciego para que pudiéramos entrar el resto de las naciones gentiles, pero no lo rechazó en su totalidad. ¿Es bíblico creer que Dios rechazó a Israel? No es posible que Dios deje de amar al pueblo judío. Eso sería inconsistente con su carácter. A ellos fueron dadas las promesas, que dice Romanos 9 del 4 al 5. A quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías. En pocas palabras, todo proviene de ellos. No pueden ser rechazados. Eso es lo que dice la Escritura. Y sabemos también que el pacto de Dios con Abraham lo ratifica. Dios garantizó a Abraham que sus descendientes serían bendecidos. Génesis 2:3, la promesa fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es una promesa incondicional e irrevocable. Y ahí lo subrayo y lo pongo en letras mayúsculas.
¿Qué dice Romanos 11, 28 al 29? Otra vez Pablo. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos del evangelio y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, vean, ellos todavía son el pueblo que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. O sea, Dios los llamó y no se puede arrepentir. Es irrevocable el llamamiento. Entonces siguen siendo el pueblo de Dios. Tiene un propósito todavía para ellos al final de los tiempos y no los ha desechado en absoluto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de acercarnos al estudio de la Biblia desde una perspectiva hebrea? Desde el punto de vista académico, hablar de las raíces hebreas de la fe es hablar de una herramienta de interpretación bíblica que nos permitirá una nueva comprensión apropiada de las Escrituras. Es penetrar y explorar el mundo interno del pensamiento bíblico que es hebreo. En pocas palabras, uno de los grandes aportes de la perspectiva de raíces hebreas es entender la Biblia en el pensamiento original hebreo. Y es ahí que cuando la estudiamos con esta perspectiva, salta, como dice un pastor, como en tercera dimensión lo que está en la Biblia y no habíamos visto antes. Por eso ahí puse una Biblia con una lupa, porque es enfocar y decir, wow, aquí está algo que no entendía, ¿cómo lo vi tantas veces y no lo comprendí? Porque lo interpretaste bajo un contexto distinto al original. ¿Cuáles son las ventajas de acercarnos al estudio de la Biblia desde una perspectiva hebrea? Vean, a la hora de leer las Escrituras debemos tener presente que es un libro judío con asuntos y costumbres judías. Por lo tanto, para trazar bien las Escrituras es imperativo conocer el trasfondo hebreo, no el griego o romano que se nos había enseñado, porque de hacerlo así corremos el peligro de torcer el mensaje sagrado. Así es de que raíces hebreas es también un instrumento de interpretación correcta de las Escrituras. Herencia y fundamentos de las raíces hebreas de la fe. Estamos acercándonos ya al final. Hablar de las raíces hebreas de la fe bíblica del cristianismo es hablar de la herencia o fundamento. Y para conocer esta herencia es necesario preguntarnos, ¿qué fue lo que creyó Yeshua? ¿Qué estilo de vida llevó? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que dieron los apóstoles? ¿Siguieron a Yeshua o empezaron una nueva religión? Y estas preguntas están en la base de lo que mucha gente hoy se cuestiona. Y muchos llegan a la conclusión de que ellos quisieron fundar una nueva iglesia, un nuevo grupo. Ya vimos que no. Ellos enseñaron lo que aprendieron como judíos. Y aquí viene una prueba. En cuanto a la fe, ¿con quién te identificas? Esto sería algo bueno preguntar a las personas que van a ver este video. ¿Con quién te identificas tu fe? Con Israel del lado izquierdo, ahí puse una imagen de lo que es parte de la ciudad actual. Puse una imagen de la Torá, de los libros sagrados del Antiguo Testamento, y una imagen del Yeshua hebreo, de donde proviene nuestro Mesías. Te identificas con Israel porque de Israel viene la fe en la Torá y el Mesías. O del lado derecho te identificas con Roma. De Roma viene toda la tradición religiosa pagana. Y no solo del catolicismo, con mucho respeto, sino también mucho brincó al cristianismo evangélico, aunque no se reconozca. Entonces, ¿venimos de Roma o de Israel? Esa es la pregunta. Esta imagen la vimos en otro mensaje. ¿Crees en un judío del lado izquierdo, el Yahudí, como se le llama en hebreo, Yeshua HaMashiach, que era judío y nunca dejó de serlo y enseñó lo que la tradición hebrea había él aprendido? ¿O crees en el Jesús de la tradición romana, ya paganizado, ya greco-romanizado, que nada que ver, incluso vean con la imagen del judío, del Yeshua judío original que vivió en el primer siglo en Jerusalén? ¿Cuál será tu reacción ante esta nueva perspectiva? Conocer esta nueva perspectiva de entender la Biblia basada en el pensamiento y la cultura hebrea a muchos puede sacudirlos fuertemente, mientras que a unos nos ha convencido de la necesidad de actualizarnos,
dejando atrás las erróneas creencias heredadas del pensamiento griego o romano, occidental, paganizado, y dar el cambio y volver a nuestras verdaderas raíces, a la fe milenaria del pueblo de Israel y su Torah. Entonces aquí estamos concluyendo. Para muchos esta enseñanza puede ser muy fuerte y pesada, decir, no, me está tirando todo. Y para otros puede ser la oportunidad de decir, voy a ir aprendiendo, no es de un día para otro, pero voy a ir siguiendo los pasos de la interpretación hebrea de las Escrituras para ir cambiando lo que es necesario y conectarme de nuevo a la raíz original de la fe en el pueblo hebreo. Ahora la pregunta, ¿cuál será tu reacción ante esta nueva perspectiva? Otros más quizás prefieran no saber y quedarse como estaban, ignorando la verdad y seguir apegados a las tradiciones religiosas de su iglesia, de su denominación, o en muchos casos solo por conservar su comodidad o su estatus, porque hay gente que dice, es que si yo empiezo a creer esto, me van a quitar el liderazgo en la iglesia. Mi familia cristiana me va a cuestionar, que ya no celebre Navidad, imagínense, me condenan. O no exponerse, como digo aquí, a ser criticados o rechazados por sus familias. Espero que en tu caso estés dispuesto al menos a escuchar y dejar que Dios te guíe a considerar y valorar este nuevo paradigma de interpretación bíblico y desde luego en oración, para poder dejar que el Espíritu sea el que nos convenza. Y esta es la imagen que vamos a ver, la continuación de este tema, así se llama. ¿Por dónde empiezo si quiero seguir las raíces bíblicas originales de nuestra fe? Porque ahora que ya entendimos que no estamos en la raíz original, la pregunta es obvia. Ahora, ¿por dónde empiezo si yo quiero seguir las raíces bíblicas? ¿Qué empiezo a hacer para dar el cambio? Y esto es lo que vamos a explicar en la parte final con la cual vamos a concluir este tema. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.